Amén. Muy buenas noches, buenas tardes para otros hermanos que están en otros países. Que la paz del Señor Jesús sea con todos nosotros. Estamos muy contentos de continuar el estudio de las bienaventuranzas. Y en esta noche, en este momento, vamos a leer la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 6. Qué importante es esto, hermanos. Vamos a ver qué tenemos que aprender en esta noche. La justicia es santidad, semejanza a Dios. ¿Ve? Mucho se predica la justicia y se habla de justificación por la fe y la justicia. Pero mira cómo está resumido aquí. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Gloria a Dios. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Sed de justicia. Ok. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? La justicia porque no me dieron un trabajo o me retiraron de un trabajo o de un ministerio injustamente. Ay, Señor, haz justicia conmigo. Siempre la aplicamos de esta manera. Pero en este contexto el Señor nos está diciendo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Come para saciar ese hambre, ¿sí o no? A no ser que esté en ayuno, etcétera. Pero en bases regulares, come uno. Y sed, pues toma uno agua. ¿Es correcto eso? Automáticamente lo hacemos. Pero cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán llenos, serán saciados, la justicia es santidad. Estamos buscando la santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Si tenemos hambre y sed de ser santos, al alcanzar esa santidad, nos asemejaremos más a Dios, porque Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a presentarnos al Padre Celestial. El que me ha visto a mí, dijo en una ocasión, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan? Los discípulos le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre. Y se le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La justicia de Dios está personificada en Jesús. Al recibirlo, recibimos la justicia. Al recibir a Jesús, entonces estamos recibiendo esa santidad, esa semejanza a Dios. Por eso es que hemos estado estudiando estas bienaventuranzas, porque a medida que las estudiamos y ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana, pues más nos asemejamos a nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, vamos a reflejar su carácter. Y de esta manera, pues nos asemejaremos a Él bajo la justicia, si tenemos amor y si tenemos el de hambre y el deseo de esa justicia. Esa justicia no se obtiene por conflictos penosos, ni por duro trabajo, ni aun por dones o sacrificios. Es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. De esa justicia, nuestro Señor Jesucristo es gratis.
venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Entonces, ¿por qué nosotros complicamos tanto el evangelio? ¿Ve? A todos los sedientos que dice, venid a las aguas. Y es que los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sin dinero y sin precio. Gloria a Dios. Tenemos que comprar, ¿qué? Esa perla de gran precio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesús. En una manera prefigurativa, comprar, porque es gratuitamente. Simplemente tenemos que tener hambre y sed de esa justicia. Su justicia es de mí, dice Jehová. Este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra, gloria a Dios. No hay gente humana que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma, hermano. No hay gente humano. Pero Jesús dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mire qué sencilla. Ahí está resumida esta bienaventuranza. Jesús es el pan de vida. Usted y yo tenemos hambre, no de comida física, sino la espiritual, como en esta noche, que estamos un grupo de hermanos recibiendo ese pan espiritual, ese maná del cielo, que es a través de su santa palabra. Ese es el pan de vida que el Señor nos quiere dar. Pero a la vez tenemos que tener sed, sed, esa sed que nos sacia al recibir a nuestro Señor Jesús y comer su palabra. Este es mi cuerpo, dijo él. Tenemos que comer su palabra a diario y de esta manera estaremos llenos de su poder. Así como necesitamos alimentos para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo, para mantener la vida espiritual y para obtener energía con que hacer la obra de Dios. Muy importante que tengamos esto en mente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Jesús, lo demás viene por añadidura, viene por añadidura. Y eso es lo más importante que el Señor quiere de cada uno de nosotros. En otras palabras, de la misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. Mire qué lindo, vea qué belleza. Así como nuestro cuerpo físico recibe ese alimento, porque entonces no, nuestra alma no la saciamos del pan de vida, no la saciamos de la justicia de Cristo Jesús, que es Cristo habitando en nosotros, la esperanza de gloria, sometiéndonos a Él y dependiendo enteramente de Él. En otras palabras, mis amados, tenemos, yo digo tenemos, no debemos dejar morir de hambre el yo, la carne y los deseos carnales que batallan contra el espíritu. Suena muy bonito, pero la práctica es muy difícil. Pero por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y en una ocasión dijo, basta su día a su propio afán. Hoy es el día, hoy es el día. Hoy, Señor, ayúdame a negarme a mí mismo, a la carne, y dejar morir de hambre la carne, el yo, el orgullo, el egoísmo, y saciarme de esa sed, de ese pan, tener sed
de su palabra, hambre de comer su cuerpo. Y de esta manera su justicia es impartida en nuestras vidas. Al modo como el viajero fatigado, que hallando en el desierto la buscada fuente, apaga su sed abrasadora, el cristiano buscará y obtendrá el agua pura de la vida, cuyo manantial es Cristo. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? En esas. Así de sencillo es. ¿Entienden? Por eso es que nosotros, al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Ahí está la clave. ¿Ve? Cuando recibimos la perfección del carácter de Cristo, cuando contemplamos al Señor, esa justicia, esa santidad, como vemos en la introducción, entonces usted y yo desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Por eso hay que contemplarlo, para de esta manera asemejarnos a Él. Pero usted y yo somos, yo, mejor dicho, no sé usted, somos vagos, descuidados. Y muchas veces durante el día no estamos imitando el modelo, no estamos imitándolo. Tal vez estamos siguiendo otro modelo, pero no el modelo perfecto. Por eso, al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Cuanto más sepamos de Dios, hermanos, tanto más alto será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. ¿Ve? En otras palabras, saber de Dios, saber de Jesús, conocer su vida, ser en su vida. ¿Me entienden? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted y yo no tratamos sinceramente y de todo corazón de buscar al Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que haber ese hambre, como esta hambre física, y esa sed física, como el modo del viajero fatigado que le dan agua y toma agua y viene del desierto y se sacia. Pues así mismo tenemos que saciarnos de la palabra. Pero nosotros, o yo, muchas veces, no nos saciamos, no bebemos de esas, no vemos de la fuente pura, vemos de cisternas rotas tal vez, y tal vez comemos pan un poco reciclado, por no decir pan viejo, escuchamos otros mensajes, o mensajeros que no traen un mensaje, o nosotros mismos no vamos al Señor clamando y gimiendo para que Él nos muestre el camino que debemos tomar. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter, ¿ve? Y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano. Cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es ese deseo de nosotros. Pero ¿por qué, hermanos? Vamos a sincerarnos, porque muchas veces no tenemos ese deseo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿O es que no tenemos hambre y sed de justicia? ¿O nos creemos ya saciados, que ya me lo sé todo, ya lo sabemos todo? Mucho cuidado con eso. Si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga, por intermedio del Espíritu Santo, lo que nos es imposible a nosotros. Si en tu vida, amado y amada, amigo y amiga, visita que me escucha, hermano que me escucha, tenemos esa necesidad y ese hambre de buscar a Jesús,
Y esa sed de justicia, de alcanzar la santidad, que es esa justicia, el Señor va a orar por medio de su Espíritu Santo, para que por medio de su Espíritu Santo, lo que no podamos nosotros, Él lo va a hacer. Pero para, no, para eso tenemos que tener hambre y sed. Por eso empezamos con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán llenos. Pero esa es la pregunta. ¿Tengo yo hambre y sed de alcanzar la santidad, de alcanzar la perfección del carácter que es en Cristo Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si ascendemos un poco más en el sendero de la fe, no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales, ¿ve? Como dije ahorita, cisternas rotas, porque tan solo un poco más arriba de nosotros se encuentra el gran manantial de cuyas aguas abundantes podemos beber libremente. No podemos, como dije anteriormente, limitarnos a beber de cisternas rotas o escuchar mensajes cojos. No, hermanos, hay palabra, hay vida, hay un manantial que se alcanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ser saciados. Las palabras de Dios son la fuente de vida, gloria a Dios. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con un nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado, como iluminados por un relámpago. Comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de la redención. Y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Mire qué cosa tan maravillosa, hermano. Mire qué belleza, qué hermosura lo que es el Evangelio. El Evangelio es algo muy, pero muy especial. Y mire qué maravillosa gracia tiene el Padre con nosotros, que si buscamos de estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos va a poner en comunión con el Señor y verdades ya conocidas se van a presentar a nuestra vida con nuevo aspecto. Tal vez como en esta noche, muchos tal vez han escuchado mensajes, predicaciones acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero tal vez en esta noche, por primera vez, estamos escuchando esto. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con un nuevo aspecto, como estamos viendo estas bienaventuranzas, bajo otra lupa. Ciertos pasajes de la escritura revestirán nuevos significados. ¿Se dan cuenta? Pasajes que leíamos, los sabemos de memoria, ahora profundizamos y vemos algo más en ellos. ¿Ve? Porque tenemos hambre y sed y el Señor nos va abriendo los manantiales de los cielos y de su Espíritu Santo para entender las cosas. ¿Ve? Y de esta manera comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de la redención. Y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Gloria a Dios. Dijo Jesús, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira eso, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Dios quiere abrir las ventanas del cielo, los arroyos de lluvia que pueden descender sobre nosotros, como el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso se dice derramamiento de la lluvia tardía. Ahora estamos en la lluvia temprana, lluvia arreglada, lluvia a su tiempo. Va a llegar la lluvia tardía. Ya vamos a estar revestidos con el poder del Espíritu Santo para proclamar este mensaje. ¿A quiénes? A las ovejas de otro redil, a los obreros del oro undécimo. Porque usted y yo ya hemos sido molestados. Está en cada uno de nosotros
ver qué vamos a hacer con esta palabra. Vamos a tener hambre y sed de Jesús, de alcanzar su carácter y reflejar su carácter y asemejarnos a Él. Esto es maravilloso. Por eso, cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, atesoraremos las experiencias más preciosas y desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado, mis amados. Mire qué maravilloso. Al tratar con ellas, les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca del carácter a la obra de Cristo. Mire qué lindo, ¿ve? Mire qué bonito. Es algo maravilloso cuando las personas vengan donde nosotros. Pueden decir, no, yo soy cristiano, o yo soy adventista, o yo creo. Sí, porque ahora todo el mundo cree, claro, hasta los artistas, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando usted está revestido del poder de Dios, cuando está saciado y ha tenido hambre y sed, usted se ha alimentado, el Espíritu Santo nos ha suplido. Entonces, hablaremos con otras personas y le mostraremos las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Y les vamos a comunicar un pensamiento nuevo acerca del carácter de la obra de Cristo, porque aún muchos no conocen el carácter de Cristo y menos la obra de nuestro Señor Jesús. Para esta época muy pronto celebran lo que llaman la Semana Santa, la Semana Mayor. Y qué triste, hermano, solo lo celebran por una semana. Qué bueno sería que por lo menos lo siguieran así todo el año. Pues es un momento de oportunidad tanto para usted y para mí, para eso mismo, para mostrarle a esas personas acerca de la obra y el carácter de Cristo, que puedo hacer en las vidas de ellos porque lo he hecho en mi vida. Porque si yo empiezo a hablarle a ellos, ellos saben que yo no doy testimonio y yo soy un libro abierto, como dice el apóstol, somos cartas leídas y no ven testimonio en mí, pues ¿qué voy a decirles? Y este viene a hablarme, pero sí, que ayer yo lo vi haciendo aquello a lo. Pero si han visto a uno y dicen ahí, viene un verdadero israelita, el cual no hay engaño. Mire qué lindo, hermano. Entonces las personas van a oír. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y la impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman. De esta manera, usted y yo llevaremos el evangelio del amor de Cristo, porque ese es el problema. Y lo prediqué la semana pasada en otro ministerio, que es que ahora estamos muy enfocados hablando de la guerra Irán y son señales, sí, pero usted ve las redes, YouTube, y ya viene que la ley dominical, que ya la pusieron por ahí en Europa, que sí, que esto, que aquello, y mire, que el fin, que Trump, que mire, que la guerra. Son rumores de guerra y son señales que el Señor dejó, pero el Evangelio, si no acompañado con el amor de Cristo y la obra del Espíritu Santo, sellar nuestros corazones, de nada sirve, porque van a tener un montón de hermanos o personas entrando a la iglesia o a los ministerios y aún bautizándose por miedo, por terror, porque ya el Señor viene y entonces si no están en una iglesia se van a perder. O en un ministerio así sencillito. Ese es el problema. Pero si le mostramos a las personas el amor que hay en nosotros a través de Cristo Jesús, pues entonces nosotros hablaremos y ellos van a escuchar y ellos van a obedecer a Dios y van a decir, yo quisiera conocer más de ese Señor. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y la impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman también. Ahí es que aplica esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dad y se os dará, dice el Señor. Pero, ¿dad qué? Dad y se os dará. Sí, hay que dar el diezmo, nos vemos el diezmo al alfolí, y entonces va a haber abundancia en mi casa, y ya nos quedamos con eso. Dad. No, hermanos, demos el amor, la justicia de Cristo, y sobre todo, saciemos, ayudemos a esas personas que tienen hambre y sed de justicia a que se sacien.
con la palabra de Dios a través de nosotros y de nuestro testimonio, predicándosela o simplemente viviéndola. Sencillo. Así es que se da, no por la mucha bulla, por lo mucho ruido que hagamos aún en las redes. Porque la palabra de Dios es una fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano, gloria a Dios. Pozo de aguas vivas, no cisterna rota, no agua salada, agua amarga como en Mara, como en el desierto, no, sino agua, pozo de aguas de vivas que corren del Líbano, aguas puras y limpias que nos llenan y nos sacian. De esta manera, reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El corazón que probó el amor de Cristo anhela incesantemente beber de él con más abundancia y mientras lo impartimos a otros, lo recibiremos en medida más rica y copiosa. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. El clamor continuo al corazón es más de ti. Pregunto, hermano, ¿será esa mi experiencia y la suya? Señor, yo quiero más de ti. Tengo más hambre, tengo sed. El caso mío, no, hermano, yo no puedo mentir. Quisiera, tenemos la letra, tengo la letra, pero la vida diaria no, porque estoy tan ocupado. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo hambre, tengo que comprar esto, quiero vestirme, tengo que hacer aquello, de lo uno, de lo otro. Estamos tan ocupados. Los afanes de la casa, de la finca, aún de la finca, los que en el campo. Tantos afanes. El clamor continuo del corazón es más de ti. Pregunto yo, hermana y hermano, que me escuches. Tu clamor hoy es, Señor, dame más de ti. El mío no. Pero gloria a Dios, por eso estamos estudiando la bienaventuranza. Porque estudiando esta bienaventuranza, lo estamos mirando en un espejo. Y este espejo me está mostrando a mí, por lo menos, que no estoy bien. Y por eso el Señor no ha venido. Porque si viene, nos va a hallar altos. Nos va a hallar fuera de base, como dicen en el béisbol. Por eso, cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amor. El clamor continuo al corazón es más de ti. Y a él responde siempre el Espíritu. Mucho más. Dios se deleita en hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Aquí se refiere, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán llenos, serán saciados, van a recibir mucho más, no de bienes materiales, no que tengo un trabajo y ahora me ascendieron, no tengo otro trabajo, o más dinero, no, 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 no. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Más se nos va a dar más. ¿Por qué? Porque ese es lo que Dios quiere, darnos más, siempre y cuando tengamos hambre y sed de justicia. Y nos va a dar mucho más. Dios se deleita en darnos más de lo que pedimos y aún entendemos. Más de ti, como dice un himno, más de ti, Señor. Mire qué bonito. Pensamos en eso, más de ti. Señor, yo necesito más de ti, más de su carácter, más hambre por estudiar su palabra y sed por beber los manantiales de agua viva a través de su Santo Espíritu. Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida al Espíritu Santo, gloria a Dios. Así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que le entregue su corazón como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó ser llenos del Espíritu. Y entonces, ¿por qué usted y yo no estamos llenos del Espíritu, mis amados? ¿Por qué no estamos llenos? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué?
¿Por qué no estamos llenos? ¿Qué nos está pasando, pueblo de Dios? ¿Qué nos está pasando, amados y amadas hermanas? ¿Por qué no estamos llenos? Jesús estuvo lleno y se le dio sin medida el Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros? Entonces, no recibimos ese Espíritu o lo recibimos a poquitos. ¿Será que no tenemos hambre y sed de buscar, de llenarnos de su Santo Espíritu, que mora en nosotros? Raúl. Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Y vosotros estáis completo en Él. Ese es el ideal, que nosotros habite plenamente la plenitud del carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en cada uno de nosotros, entonces el Señor vendrá. Pero entonces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Porque estamos adormecidos o nos hemos contentado con otros panes o con otras aguas? O aún bebiendo esta agua, no sentimos la necesidad de seguir bebiendo y comiendo de este pan espiritual. El Señor nos quiere llenar de su Santo Espíritu. Él lo quiere, dánoslo. Somos usted y yo, que no permitimos que ese Espíritu, que esa justicia, que la santidad de Dios habite en nuestros corazones. Porque de esta manera estaremos preparados para la traslación, hermanos. Dios derramó su amor sin reserva alguna, como las lluvias que refrescan la tierra, dice. Él dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Entonces, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En otras palabras, hermanos y hermanas, el Señor quiere darnos manantiales de agua, siempre y cuando tengamos sed y queramos beber de esas cisternas que están en el trono del Altísimo, no cisternas rotas o aguas amargas. Él quiere darnos agua pura, viva, y no tendremos sed jamás. ¿Se acuerdan cuando le dijo a la mujer samaritana, dame agua? Digo, ay, Señor, que no sé qué. Y le digo, no, es agua que yo voy a tomar. Ustedes van a tomar y les va a dar sed otra vez. Venga, toman, beban de mí y nunca más tendrán sed. Mire qué lindo. Ahora pregunto, la pregunta se nos hace a nosotros esta noche. ¿Estamos bebiendo del agua de Jesús, que es para vida eterna? ¿O a raticos sí, a raticos no? Hermanos, hoy es la noche de salvación y el Señor va a abrir las alturas, va a abrir los ríos y fuentes en medio de los valles y abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Gloria a Dios, aún en el desierto nuestras aguas van a estar seguras. ¿Cuáles aguas? Las aguas de la palabra de Dios. Porque vendrá un tiempo en que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Y andarán vagando y vagando por la palabra y no la encontrarán. Por eso hoy el día que usted y yo, amado y amada, tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener hambre y sed de justicia. Y el Señor nos promete que nos va a saciar y de esta manera nos va a purificar y nos va a preparar para el reino de los cielos, hermanos, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Describe un deseo intenso y urgente por la santidad. Lo repetí,
al principio de otra manera. Y la rectitud de Dios comparado con la necesidad física del alimento. En otras palabras, esta bienaventuranza es un paralelismo. Lo está comparando con el hambre físico y la sed que podemos tener ahora mismo. Pero el Señor quiere que así como tenemos hambre del alimento que perece y sed del agua que escasea, vayamos a Él. Venid a mí y yo abriré los manantiales. Aún en el desierto te derramaré lluvia de bendición, pan de vida. Ese soy yo. Venid a mí, yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Vengan y beban y coman de mi palabra, de mis atributos del carácter. Tengan hambre y sed de mí, y entonces yo les daré, y al yo darles, ustedes serán semejantes a mí. Sencillo, así es como funciona esto. Esta hambre espiritual reflejo de una profunda necesidad de Cristo. Perdón, esta hambre espiritual, reflejo de una profunda necesidad de Cristo, es satisfecha por la gracia divina, transformando el carácter y otorgando la verdadera felicidad. En otras palabras, ahí está el carácter de Jesús, que es su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser semejante a Jesús, de ser santos. Vayamos al Señor esta noche y Él promete abrirnos la ventana de los cielos. Hay que tener una necesidad intensa. El hambre y sed de justicia no es un simple deseo, sino un anhelo urgente, esencial, como el agua y la comida para la vida espiritual, ¿ves? Indica una búsqueda de la presencia de Dios similar a la de David y Moisés. Siempre están en comunión con el Señor, lo mismo David y Moisés. Justicia es carácter. En el contexto adventista, esta justicia no es solo legal, sino un anhelo de integridad, bondad y reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que reflejemos perfectamente su carácter. Pero para reflejar perfectamente su carácter, tenemos que beber y comer de él a diario. La promesa, la saciedad, aquellos que sienten su necesidad de Dios y anhelan fervientemente su justicia, serán justificados y llenos del Espíritu Santo. Es una promesa de satisfacción espiritual completa que conduce a una vida de victoria. Mire qué lindo, hermano. Hay que buscar diariamente este pan de vida diariamente, así como comemos diariamente el alimento, desayunamos y almorzamos, cenamos, así mismo tenemos que buscar diariamente del Señor para ser saciados por Él. Mantener esta hambre requiere una búsqueda diaria de Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, impidiendo que el afán por las cosas del mundo ahogue la espiritualidad. Por eso es que soltamos el brazo del Señor tan rápido, porque estamos más apegados a lo terrenal que a lo celestial. Pero cuando usted y yo empecemos día a día a través de esta bienaventuranza, a tener hambre y sed de aprender más de Dios, de orar, de clamar, el Señor promete que si subimos un poco más, un escalón más espiritualmente hablando, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones en abundancia para cada uno de nosotros. La justicia se extiende como la obediencia a la ley de Dios. La justicia se entiende como la obediencia a la ley de Dios, posible únicamente mediante la unión con Cristo, no por los esfuerzos humanos propios. Por eso es que muchos dicen, no se puede guardar los mandamientos, especialmente el sábado, porque estamos tratando de guardarlo
por nuestra cuenta. Pero cuando tengamos la justicia, que es la obediencia de Cristo a través de su palabra y de su ley, lo haremos por amor, espontáneamente. Y entonces, no por nuestros esfuerzos, sino porque Cristo habita y mora en nosotros. Muchas gracias por su atención. Recordemos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, llenos. Que no se nos olvide, no se nos olvide en esta noche, mis amados, buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Busquémosle ahora mismo, es el momento. Y sobre todo, para alcanzar esa justicia que es la santidad en Jesús. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias por su atención, mis amados. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y nombre. Amado Señor, gracias. Gracias por esta bienaventuranza. Gracias por esta noche de estudio. Gracias por los hermanos, amigos, visitas y por sus familias representadas que han escuchado esta palabra. Ayúdanos, especialmente a mí, a tener hambre y sed de justicia. No hambre física ni sed física, sino esa sed espiritual. Y ese hambre de añorar comer su pan y su palabra día a día. Para de esta manera recibir su justicia, su santidad y poder reflejar su carácter. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros seamos transformados de gloria en gloria hasta que alcancemos la altura que usted quiere que tengamos de hijos obedientes para esta manera estar preparados para llevarnos el reino de los cielos. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia y permite, Padre, que el resto de la noche o el resto del día, de acuerdo al lugar donde se encuentran nuestros amigos y hermanos, sea una bendición. Que su Santo Espíritu nos ayude a tener hambre y sed de justicia a cada momento. Se lo rogamos y suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios con ustedes, mis amados. Amén.